Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos al curso de quinto de secundaria. Quien te habla, el profesor Roger Pérez del área de química. Y hoy estaremos aprendiendo muchas cosas. Si alguna vez escuchaste la práctica hace al maestro, eso es cierto. Tienes que practicar para poder aprender. Y hoy estaremos resolviendo ejercicios de aplicación sobre gases ideales y aplicando la ecuación general de los gases. Es importante el poder unir algunas fórmulas de apoyo. No solamente utilizaremos el PBNRT o el pavo ratón o como quieras llamarlo. Es importante también conocer otras fórmulas auxiliares que te van a servir en la resolución de ejercicios. Y ahora te les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, tenemos nuestra fórmula general de los gases ideales. Por otro lado, tenemos esta pequeña fórmula que es el peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. Por otro lado, también tenemos densidad es igual a masa sobre volumen. Son fórmulas que siempre las tienes que tener pendiente, porque en cualquier momento te van a pedir hallar la densidad, por ejemplo, o hallar la masa. Y si observamos nuestra fórmula general, no está la masa, no está la densidad. Entonces es importante que tú recuerdes. Si no te acuerdas la fórmula, por lo menos tienes que recordar las unidades. Sabemos que densidad está en gramos litro, por ejemplo. O sabemos que el peso molecular está en gramos mol. Entonces eso nos ayuda. Ya sabemos que masa está en gramos y la cantidad de N está en moles. Entonces nos ayuda a recordar las fórmulas. Ahora vamos a unir, por ejemplo, de acá podemos despejar N, ¿no? Que es el número de moles. ¿Qué está haciendo esto? Está dividiendo. Puede pasar a multiplicar, ¿no? Y lo hacemos de esta forma. N es igual, la masa se mantiene dividido entre el peso molecular. Ahora sí, tranquilamente podemos reemplazar esta N, este número de moles, a nuestra ecuación general y podemos interpretar de la siguiente forma. Presión, volumen es igual. Ya no vamos a poner N, sino vamos a poner masa dividido entre el peso molecular por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿No? Entonces, ya si nos piden la masa, entonces tranquilamente nosotros podemos despejar masa y hallar nuestros resultados, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo podemos unir o cómo podemos obtener la densidad, ¿no? En esta misma fórmula, tranquilamente podemos pasar a dividir el volumen. ¿Y qué tendríamos? ¿No? La presión es igual, ¿no? No te olvides que esta es una división. Y al ser una división yo puedo acomodar donde mejor me parezca, ¿no? Entonces puedo tener masa, R, T, ¿no? Puedo hacer mi línea, ¿no? De división, el peso molecular y el volumen lo paso acá. Al pasar así, entonces tengo esta relación. Masa sobre volumen. ¿Y a qué es igual la masa sobre volumen? Densidad. Entonces, tranquilamente ya podemos hallar densidad. La presión va a ser igual a la densidad por R por temperatura dividido entre el peso molecular. Y despejo la densidad, ¿no? Si es que me pidieran la densidad. De esa forma podemos unir ecuaciones. Ahora vámonos a algunos ejemplos y algunos ejercicios para que tú puedas entender cómo se aplican estas fórmulas. Es importante resolver los ejercicios para que tú puedas aprender. Ahora es necesario que tú prepares una calculadora, lápiz y un cuaderno para que podamos resolver juntos todos estos ejercicios. Recuerda siempre la fórmula general que estamos trabajando, que es la de PBNT y todas las variables que intervienen.
Tenemos la presión, volumen, temperatura, número de moles y la constante universal de los gases. También debes recordar las constantes, es de 0.082 atmósferas litro mol Kelvin o de 62.4 milímetros de mercurio litros mol Kelvin. Cualquiera de las dos es importante que tú la puedas reconocer y utilizar cuando la necesites, dependiendo el enunciado del ejercicio. Pero vámonos con el siguiente ejercicio. Se colocan 160 gramos de oxígeno a 27 grados centígrados. Como ya habíamos mencionado, debes tomar en cuenta todo lo que nos dice nuestro ejercicio. El enunciado es muy importante que tú lo puedas leer 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesario. Y ahí ya tenemos nuestro primer dato. Se colocan 160 gramos. Ya nos está dando la masa. ¿Masa de qué? De oxígeno. ¿Para qué nos estarán especificando el oxígeno? Porque debemos hallar el peso molecular en algún momento. Por otro lado, nos da la temperatura. Habíamos indicado que la temperatura no debe estar referida en grados relativos, sino en absolutos, en Kelvin. Y acá tenemos en grados centígrados, 27 grados centígrados, y debemos transformar a grados o a Kelvin. En un recipiente de capacidad de 5 litros, también ahí nos da otro dato importante que es el volumen. No tengas miedo de subrayar tu ejercicio, rayar las partes importantes que te van a ayudar a resolverlo. Considerando que el oxígeno se comporta como un gas perfecto, ¿no? ¿Cuál es el valor de la presión? Ahí está la incógnita, ¿no? ¿Cuál es la presión de esta sustancia? Vamos a ver este gráfico y ya habíamos mencionado que existe una presión externa, ¿no? Esta presión externa. Pero no nos piden hallar la presión externa, nos piden hallar la presión que está aquí adentro, ¿no? Acá, donde estas moléculas están en un estado caótico, moviéndose, chocando contra todas las paredes. Eso es lo que hace la presión, ¿no? Acá tenemos la temperatura que tenemos que transformarla simplemente sumando 273. Tenemos un volumen de 5 litros en este espacio y una masa, ¿no?, de 160 gramos. Esta masa no es de todo el recipiente, sino es de lo que está dentro de este émbolo móvil. Muy bien, vamos a poner los datos. Siempre es necesario anotar los datos. Así tú vas a poder tomar los datos que necesites. Es bueno ser ordenado con tus ejercicios. Anotamos la masa, 160 gramos, el peso molecular. Ahí está el peso molecular. El oxígeno tiene 16 por 2, porque es gaseoso, siempre tiene un subíndice 2. 16 por 2, 32 gramos mol. Para transformar los 27 grados centígrados, simplemente debemos sumar 273 y tendremos la temperatura en Kelvin, 300 Kelvin. Por otro lado, el volumen que nos da de 5 litros y la presión, que es nuestra incógnita. Siempre a un lado puedes escribir tu fórmula para que no te desubiques qué fórmula estás utilizando. No necesitamos hacer nada más, tenemos creo que todos los datos, simplemente debemos reemplazarlos, ¿no? Despejamos la presión. Al despejar la presión, observamos que no tenemos el número de moles, pero podemos hallar, claro que sí, el número de moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. 160 gramos dividido entre 32 gramos mol, lo cual se hace 5. Gramos se va con gramos y nos queda moles, ¿no? Y esa es la unidad. Ya hemos mencionado, los resultados deben darnos siempre con las unidades correspondientes. Los moles no nos pueden dar
¿no?, en litros, ¿no? La presión no nos puede dar en moles o en centímetros cúbicos. La presión debe darnos en sus unidades correspondientes. En este caso, los moles debe darnos, el número de moles debe darnos en moles, 5 moles. Acá reemplazamos, ya tenemos nuestra fórmula general, dice la presión es igual a número de moles por la constante universal por la temperatura dividido entre el volumen. Y reemplazamos, 5 moles. Ahora, ¿cuál voy a utilizar? Dependiendo, en este caso, mi resultado en qué unidades yo quiero. Si quiero expresado en atmósferas, utilizaré 0.082. Si quiero mi resultado en milímetros de mercurio, tomaré el 62.4. Por lo tanto, yo voy a resolverlo con el 0.082 y mi resultado estará en atmósferas, ¿no? Litro, mol, Kelvin. De acá, Kelvin se va con Kelvin, ¿no? Litros se irán con litros, moles se anularán con los moles y nuestro resultado nos dará en atmósferas, ¿no? La presión es igual a 24.6 atmósferas. Para hallar este resultado en milímetros de mercurio, simplemente multiplicaríamos por 760. Entonces, dentro de nuestro recipiente, ¿no?, este es un émbolo móvil, ¿ya? Vamos a ir hablando bastante sobre émbolos móviles. Entonces, es como una jeringa Luer para poner anestesia, por ejemplo. Ese es tiene un mecanismo de un émbolo móvil. Este émbolo se mueve dependiendo a cuál lado haya mayor presión, ¿no? Ahora, la presión que hemos hallado es de 24.6 atmósferas. Esa presión está acá adentro. Acá adentro hay una presión, ¿no? Y esa presión viene de cada uno de los átomos y átomos que están chocando contra todas las paredes. Esta presión será de 24.6 atmósferas. Es una presión muy alta, ¿no? 24.6 atmósferas, ¿no? 24.6 atmósferas. Debemos aprender que tenemos que tener mucho cuidado con las presiones en las empresas, en las fábricas. Siempre hay calderos que tienen presiones muy altas. En tu casa, en el hogar, tienen las ollas a presión. Esas ollas a presión son muy peligrosas si tú no las sabes emplear. Tienes que tener mucho cuidado con las, porque dentro al tapar herméticamente la presión sube y si tú la abres antes de tiempo puede, ¿no?, hasta explotar, ¿no?, y causarte algunas heridas. Como tú pudiste ver, es muy sencillo cuando tú conoces cada una de las variables que intervienen en la ecuación general de los gases. No te olvides que tienes que aprender siempre las unidades, tienes que aprender la constante R, es muy importante su aplicación. Y también el despeje y la unión de varias ecuaciones. Bueno, será hasta la próxima y danos un like en la página de Educa Bolivia. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.